A través de nuestras diferentes plataformas en CE Chile, el informativo de la PYME, estamos listos y dispuestos para poder conversar. Hoy los quiero invitar a reflexionar, a repasar y también de alguna manera proyectar hacia el futuro. Tenemos que también pensar en eso. ¿Qué está pasando con la educación en nuestro país, en el mundo, en América Latina? Recordemos que producto de la pandemia, y a veces uno dice pandemia y lo ve tan lejano y todavía estamos en pandemia. O sea, me ha tocado conversar con muchos amigos, amigas, es como que de repente uno ve, debe ser de este cansancio mental que tenemos también y físico, como que ya estamos agotados con la palabra pandemia, pero estamos todavía aquí y estamos además sufriendo las consecuencias en las distintas áreas de nuestra vida de lo que nos ha provocado esta crisis sanitaria. Hoy día entonces nos vamos a centrar en lo que significa lo que ha pasado con la educación. Para hablar algo, porque es un tema larguísimo, pero por lo menos para tener alguna idea de lo que ha sucedido con la educación en Chile, voy a presentarles a quien me acompaña hoy día. Él es Lucas Espinosa Lizama, fundador de Quinche, además ingeniero en tecnologías de la información de la Universidad Católica y con un magíster en gestión del Politécnico de Torino en Italia. Lucas, hoy un gusto saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás? Igualmente, hola Alfredo. Estoy muy contento de estar acá en esta entrevista en Conexión Empresarial, así que feliz de hablar de educación, qué ha pasado, qué nos va a pasar en el futuro, así que agradecido también por esta gran invitación. Ya, pues pongámonos a conversar y para introducirnos, fíjate que estaba leyendo un artículo que me pareció bastante interesante, escrito por Margarita Ducci. Ella es directora ejecutiva del Pacto Global Chile de la ONU. Y parte con esta frase: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿De quién es esa frase? De Nelson Mandela, que la verdad hoy día cobra más sentido que nunca. Sin embargo, este problema del COVID tiene al proceso de aprendizaje secuestrado, aumentando hoy la brecha en la educación en todo el mundo. Fíjense ustedes que de acuerdo al informe de seguimiento de la educación de la UNESCO, cerca de 258 millones de niños y jóvenes quedaron excluidos del sistema escolar en el año 2020. Aquí tenemos una pincelada, Lucas, en números muy fríos que nos muestran esta cruda realidad de lo que ha estado pasando con la educación en pandemia en el mundo, pero nos vamos a trasladar a Chile específicamente, porque acá hemos tenido experiencias también que las hemos visto en distintos medios de comunicación, que ha sido una lucha, una verdadera batalla, el poder, por una parte, implementar un sistema que nos permita seguir desarrollando las clases a través de las tecnologías, pero sabemos que eso no ha tenido el impacto que se hubiese querido. ¿Cómo han vivido ustedes este proceso con la educación acá en Chile, Lucas? Bueno, como tú bien comentas, ha sido un tema bastante complejo de abordar. La verdad es que si nos enfocamos en Chile, hay una estadística del Ministerio de Educación de la prueba de diagnóstico integral de aprendizajes donde marcan que el 2020 solamente llegamos a un 60% de los aprendizajes esperados. Muy probablemente pasó algo parecido el año pasado. Y para este año lo que se nos viene sería hacer un 2 por 1 de todo lo que se perdió el 2020 al 2021, más este año estaríamos hablando de un 3 por 1, que es algo bastante complejo. La verdad es que la pandemia, nosotros proponemos y estamos sumamente de acuerdo con que hay que volver a la presencialidad. Finalmente, el confinamiento lo único que hace es perpetuar la desigualdad. Eh, ¿Qué cosa hemos observado desde el punto de vista tanto de los estudiantes, que si bien algunos han logrado conectarse, el sistema chileno en realidad no está diseñado ni configurado para poder tener clases remotas, ni híbridas siquiera? Los profesores nunca tuvieron una formación de poder hacer clases online, tuvieron que sumarse a este carro por obligación. Yo creo que nadie ha trabajado más en esta pandemia que los profesores y el personal de salud. Y es volver a hacer algo con tecnología que, si bien es tan complejo de abordar en un inicio, no todo es tan malo y hemos podido ir digitalizándonos y generar ciertas automatizaciones, ciertas optimizaciones en el proceso para los profesores y para los estudiantes también. O sea,
si llegase a haber algún terremoto ahora, estamos por lo menos preparados a algún desastre natural para poder enfrentar estas clases, que si bien no van a ser 100% perfectas, pero vamos a por lo menos poder seguir a un ritmo un poco más bajo desde las casas, con conectividad, ¿cierto? Con videollamadas, etcétera. Tú mencionaste ahí un concepto que es muy importante destacar y de que nos detengamos, perpetuar la desigualdad. Cuando hablamos de perpetuar la desigualdad a través de este sistema virtual, es cosa de analizar, porque de repente uno, los que viven o los que vivimos en grandes ciudades, que tenemos todo a la mano, nos olvidamos de la realidad en regiones, las zonas rurales, en donde hay niños. A mí me tocó conversar con más de alguna persona en que me decía, oye, el niño se tiene que subir al techo de la casa para tratar de tener una señal online. Leía en el artículo este, hay otro artículo de la Human Rights que comentaba, haciendo entrevistas en distintos lugares del mundo, un profesor llama a la mamá y le dice, ¿sabe mamá? Para que los niños tengan las clases tiene que comprar un teléfono, un smartphone, pantalla grande. Y la mamá le dice, pero profesor, yo estoy sin trabajo, la universidad donde yo hacía el aseo cerró por la pandemia y apenas puedo alimentar a mis 7 hijos. Y me está pidiendo que compre un teléfono inteligente con pantalla grande. Entonces, nos muestra parte de las distintas realidades, fíjate, Lucas, que se ha vivido en el mundo, y cómo, lo que tú mencionabas, lo que se ha perdido ya en aprendizaje en los años 2020 o 2021, es difícil de recuperar. O sea, hay que ser realistas también. Y aquí es donde se tienen que, de alguna u otra manera, conversar los distintos sectores para ver, diseñar algún tipo de estrategia. Lucas, yo no sé si nos puedes ayudar con alguna luz en esto, si hay algún mecanismo que te permita tratar de ir poniendo al día lo que ya no se aprendió en los años anteriores. Sí, bueno, es difícil, o sea, tratar de recuperar lo del 2020, 2021, este año quizás también va a ser muy similar, va a ser híbrido, va a ser bastante complejo, y el subsiguiente año vamos a tener que recuperar 3 años y así, ad eternum, es bastante complejo. Entonces lo que se ha estado haciendo, a lo menos desde el ministerio, es algo que se llama la priorización curricular, es decir, del 100% de lo que tienen que pasar los profesores en las clases, se ha reducido a ciertos objetivos que son claves y son necesarios para poder ir avanzando en distintos años escolares. Entonces, ¿de qué forma se puede enfrentar esto? Por un lado, priorizando el currículum y trabajando ciertas cosas esenciales. La gracia también de la tecnología es que permite que los estudiantes, si pueden conectarse y tienen internet, pueden empezar a buscar ellos mismos información en YouTube, en Khan Academy, en distintas plataformas donde no necesariamente tienen que esperar a que el profesor haga la clase, sino que el material ya está disponible. Entonces, yo creo que una estrategia bastante inteligente es empezar a fomentar, por un lado, el uso de las tecnologías para que los estudiantes puedan buscar su propia información, lo que necesitan saber, lo que necesitan aprender, pero también con un buen discernimiento en cuál información es cierta y cuál no. Entonces, bueno, es un poco complejo todas estas alternativas que estamos manejando. Lo que sí es que estoy seguro que la única forma de lograrlo es a través de la tecnología, o sea, optimizando y automatizando ciertas labores de los profesores para que puedan concentrarse en el desarrollo de cada estudiante de forma más personalizada, que puedan estar al mismo tiempo atendiendo necesidades distintas de 45 estudiantes al ritmo de cada uno de ellos. Sin tecnología es, la verdad, un trabajo casi imposible, me atrevería a decir. Fíjate que me hiciste acordar, ahora cuando dices con 45 alumnos un trabajo imposible, yo recuerdo la época mía, cuando me tocó ¿Cuánto, estudiar. ¿Ah? cuánto eran? ¿Cuánto eran Éramos, por sala? sí, éramos por lo más o menos entre 45 y 50. Claro. Oye, pero una de las cosas que me llamaba la atención a mí de los profesores de esa época, que para mí eran docentes, la verdad, la dedicación que tenían era impresionante. Yo no sé cómo se las arreglaban. Claro que también hay todo un tema conductual, social, diferente. Hoy día los chicos son mucho más inquietos. El mismo tema de las tecnologías, lo que tú nos estás diciendo, Lucas. Hay una sobreestimulación en donde los niños lo único que quieren es el por qué, por qué, por qué, por qué. Y eso es muy distinto, por supuesto, a la época en que uno le tocó estudiar. Lo que sí coincido contigo es que hoy día existen herramientas de las TICs
que están disponibles y que hay que utilizarlas para sacarle el máximo provecho. Dicho eso, otro aspecto que tú estabas mencionando, Lucas, que me parece también interesante destacar, es cómo hoy día logramos eh, comenzar a incorporar, por ejemplo, los papás, las mamás que nos están escuchando, ustedes que son emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, también cumplen el rol de papá, cumplen el rol de mamá, que les ha tocado justamente llevar durante todo este periodo. Esta verdadera hazaña se ha convertido en cómo en la casa, por una parte trabaja el papá, trabaja la mamá, y por otro lado tienen que estudiar los niños. Eh, ¿Cómo también incorporamos a la familia aquí, Lucas, para aprovechar justamente las herramientas tecnológicas que puedan existir para optimizar justamente el aprendizaje? Bueno, la verdad es que la incorporación de las familias, sobre todo en sectores más vulnerables, es bastante complejo porque no existe una alfabetización digital, no maneja muy bien el correo electrónico, entonces si no tienen correo no se pueden crear un usuario, no pueden acceder tan rápidamente a las tecnologías. Eh, y lo que hemos visto es que todos los profesores empezaron a usar WhatsApp para poder mantener el vínculo con los estudiantes, ver cómo estaban. WhatsApp es una herramienta que efectivamente ahora es una red social que está liberada, entonces no consumía internet del plan familiar, y empezaban a distribuir materiales, PDF, ¿cierto? Videos, audios para que pudieran trabajar y pudieran también estar atentos con qué es lo que está pasando las familias con la institución también. El tema con eso es que obviamente se logró mantener el vínculo, pero los profesores empiezan a perder la privacidad, porque no sé si te Claro, habrá pasado estos típicos stand-up comedies que hacen de por ahí, que está el grupo de WhatsApp sí, y que están vendiendo papas y que la niñita se enfermó y que se mejore, que se mejore, que se mejore. Finalmente empieza a llegar tanta información de distintos lados que los apoderados tampoco saben cuál es la información real. Porque hablan por un grupo, hablan por el otro. Entonces, cuando les llega 5 veces la información, dicen, ah, ya, esta es la correcta. Ha sido bastante complejo, entonces, bueno, intentando abordar eso también, nosotros creamos una aplicación que permite, que es WhatsApp escolar, desde una plataforma se le envía un mensaje a todos los apoderados que le llega en 3 minutos directamente al WhatsApp de cada uno de ellos, con toda la información que necesiten para ir a retirar las canastas de la CUNAEP, si cierra o abre el colegio, tareas, etcétera. Y ha facilitado enormemente la comunicación entre la escuela y las familias. Generalmente se ha optado mucho por el correo electrónico, tiende a tener una tasa de apertura de un 20%, muy en baja. cambio WhatsApp es de un 98% y los primeros 3 segundos se ven el 90% de los mensajes que llegan. Entonces es muy instantáneo, es muy rápido y aunque te llenen el celular, ¿cierto?, de videos, memes, etcétera, lo único que no van a borrar los apoderados y los estudiantes va a ser WhatsApp. Claro, Entonces, la forma de comunicarse con la familia cambió y hoy día pueden estar todos atentos a lo que está pasando en tiempo real, básicamente. sí. Entonces, Fíjate, por un lado, existe eso, disculpa, sí, sí, está. Alfredo, que es la comunicación instantánea que necesita comunicar tanto el colegio a los apoderados, pero ¿qué es lo que ha pasado siempre en los colegios? Y volvamos un poco a la sala de clases, 45 alumnos, llega el nuevo año escolar, estamos con el libro físico, ¿cierto? Pasamos la asistencia, y cada año llega un libro nuevo y los viejos se guardan, entonces como si los niños que llevan 10, 8 años en el colegio, llegaran recién en ese año al colegio. Entonces, el problema de tener ese tipo de registros en papel es que empezamos a perder la trayectoria de los estudiantes. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó el año anterior? Si usaron un libro en papel, los directores o los colegios no tienen idea. Entonces, empezar a digitalizar la información es clave para poder entender a los estudiantes en qué estaban fallando, qué aprendizajes descendieron y cómo vamos a poder proponerles a ellos cierto material de forma personalizada para que puedan ir aprendiendo en paralelo, porque obviamente todos los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje distintos. Y eso, Entonces, para fíjate, poder volver a eso. eso es un dato bien, bien importante, la historia. O sea, hay ahí información, datos muy importantes que tienen una relevancia si son bien utilizados. Me quedó dando vueltas algo que comentaste, que tiene que ver, Lucas, con lo que ha provocado esta pandemia. El Ministerio de Educación, tú decías, va a priorizar, ¿no es cierto?, dentro del currículum cuáles son los ítems más importantes. Y eso me lleva también a comentar lo siguiente. Hay países donde la educación, por supuesto, nos lleva años luz,
Y una de las cosas que me llama la atención de estos países es que la malla curricular está adaptada al alumno, no al revés. Entonces, yo creo que hoy día aquí tenemos una tremenda oportunidad, Lucas, de poder limpiar la malla curricular, de poder detectar, y yo creo que los profesores lo tienen más claro que nadie, cuáles son de verdad los aprendizajes que los niños necesitan dependiendo la edad o en el curso, ¿no es cierto?, en el nivel que estén. Y esa oportunidad que hoy día se nos presenta, yo creo que seríamos bastante irresponsables, no sé cómo lo ven ustedes desde su emprendimiento. Eh, ¿Notas que hay ambiente para seguir haciendo más de lo mismo o realmente aprovechar esta oportunidad y hacer modificaciones en la estructura de educación del país? Bueno, eso hay dos formas de enfrentarlo. Uno es qué es lo que va a hacer el ministerio con esto, que la verdad es un elefante que se mueve muy, 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 muy lento. Y es bastante complejo también ir cambiando el tema del currículum. Para nosotros está sumamente desactualizado, sobre todo con lo que tiene que ver con los ramos de tecnología. No sé si recuerdas cómo habrá sido tecnología en tu tiempo. No Hoy existía, po. día no existía. O sea, yo me acuerdo que lo que nos hacían hacer, no sé, eran como jueguitos con madera, ¿cierto? Algo más artesanal, más manual. Y deberíamos estar hablando en el ramo de tecnología de programación, que los niños aprendan a programar, que puedan empezar a prepararse con todas las herramientas y las tecnologías del futuro. Pero claro, los profesores tampoco tienen ese conocimiento. Entonces, podemos cambiar la malla, pero ¿quién le enseña a programar a los profesores para que puedan enseñarle a los estudiantes? Probablemente si Exacto. se aprendan a programar, se van a ir a trabajar a Silicon Valley. Entonces es bastante complejo, por un lado, yo creo que es sumamente necesario repensar, obviamente, el currículum actual. Creo que también hay ciertos planes personalizados que los colegios pueden adoptar en caso que quieran ellos también impartir ciertos ramos. Me ha tocado conocer colegios técnico-profesionales que han decidido actualizarse y están enseñándole a los estudiantes a instalar pantallas solares, ciertos paneles solares, para poder empezar a utilizar tecnologías renovables, son tecnologías que están en crecimiento, entonces empezar a formarlos también profesionalmente por ese sentido, yo creo que es algo que existe el espacio a la libertad, pero también debería haber un esfuerzo mucho mayor del ministerio para poder unificar ciertas cosas. Dicho eso, por supuesto que el currículum debería ser personalizado para cada estudiante, o sea, si estamos viendo multiplicaciones y a mí me cuesta sumar, muy difícilmente voy a poder llegar a multiplicar o a dividir. Entonces, hay ciertas cosas que vamos necesitando pisos de base, pero cada estudiante, son 45, 50 estudiantes por sala, que van a distintos ritmos y han tenido distintas experiencias dependiendo cómo les tocó la pandemia también en su hogar. O sea, quizás Exacto. algunos tenían espacios para poder estudiar y otros que en verdad tenían que esperar a que llegara el apoderado con el celular para conectarse. Eran 4 hermanos, tenían media hora cada uno, en la tarde-noche. Entonces es bastante complejo el escenario. Y nosotros, como lo hemos hecho al digitalizar, por ejemplo, el libro de clases digital, es que incluimos los objetivos de aprendizaje, que es lo que está en el currículum, que ya están priorizados. Entonces, a través de la plataforma de Big Data podemos efectivamente ver la trayectoria del estudiante, cuáles son sus aprendizajes que están descendidos y empezar a personalizar el aprendizaje que va a tener ese estudiante durante el año, para poder recuperar lo que perdimos, poder enfrentar lo que nos toca este año y en base a eso empezar a prepararnos para una nueva era con habilidades que van a ser completamente distintas, con tecnología, la mitad de los empleos se van a perder, se van a crear nuevos, entonces es un punto de inflexión gigante en la historia de la humanidad esta pandemia, o sea, Sí, más allá de la educación que depara después de que uno sale de un colegio técnico profesional, deberían para mí todos aprender a programar básicamente y crear soluciones, o sea, hay otras habilidades que no estamos enseñando hoy por querer pasar un currículum también que está muy forzado y pensado en simplemente materia, no habilidades, no trabajo en equipo, no habilidades blandas. Entonces también eso es sumamente importante. absolutamente. Quiero que dediquemos los minutos que nos quedan, Lucas, para que hablemos de Kimche, este emprendimiento que viene a hacerse cargo de un aspecto muy importante que es el que hemos estado conversando, cómo hacer más eficiente también a través de la automatización de ciertos sistemas para que los profesores tengan ese tiempo disponible para lo que tienen que hacer, que es educar, estar ahí a cargo de los niños. Cuéntanos a grandes rasgos
¿Cuál es el principal objetivo de Kimche? Perfecto. En Kimche nosotros creemos fielmente que una de las pocas formas de mejorar la educación que realmente existe es a través del uso de datos. O sea, sin evidencia, no sabemos qué queremos mejorar. Entonces lo que hacemos en Kimche, por un lado, es una plataforma que automatiza la captura de datos, crea distintas alertas y visualizaciones para que puedan tomar mejores decisiones tanto los equipos directivos como los profesores y medir el impacto de esas acciones en los mismos datos. Entonces es un círculo virtuoso, es una mejora continua, pero para que eso ocurra, los profesores y los directores tienen que saber usar los datos. Y esa formación no existe en la universidad. Entonces, por un lado, tenemos todos estos sistemas y por otro lado, también nos encargamos de ir formando a equipos directivos, a los directores, a los profesores a entender los datos, analizarlos de distintas formas y ver ciertas recomendaciones que hemos observado que funcionan en otros establecimientos para que ellos también puedan ir probándolas y así generar una mejora continua, pero no solamente considerando esta red de colegios que estamos trabajando en conjunto. La red de colegios con la que trabajan está distribuida a lo largo del país. ¿Cuántos son en este minuto, Lucas? Hoy día estamos trabajando con aproximadamente 300 colegios a lo largo de Chile, desde los liceos de la SOFOFA, a los colegios del Arzobispado. El 98% de nuestros clientes es de educación pública, ya sean municipales, servicios locales o particulares subvencionados. Nuestro foco está en mejorar la educación pública y a través de la tecnología poder ir automatizando, por un lado, todo el trabajo obviamente que tienen los profesores, ¿cierto? Para que en un par de clics lo puedan hacer y puedan tener el tiempo para analizar estas trayectorias estudiantiles de cada uno de los estudiantes y poder efectivamente ir enseñándoles y probando si las acciones que toman efectivamente mejoran el aprendizaje del niño o si no empezar a ver otras estrategias. Exacto. Dijiste algo muy interesante, a enseñarle ahí a los profesores, los directivos en los colegios, a interpretar los datos para esos datos utilizarlos en la toma de decisiones que sean, por supuesto, las mejores para seguir avanzando. En este tiempo, ¿cuántos años llevan funcionando, Lucas? En Quinche partimos el 2017 en el Centro de Innovación de la Universidad Católica. Con esta idea de cambiar el mundo, queríamos mejorar la educación con tecnología, nos dimos cuenta al tiro que no íbamos a hacer nosotros, sino que está lleno de personas que lo están haciendo día a día con estudiantes, con niños y niñas de este país, y en realidad son los profesores. Entonces, si nosotros, en vez de enfocarnos directamente en los estudiantes, nos enfocamos en ayudar y resolver los problemas que tienen hoy día los profesores y los equipos directivos, de manera escalable vamos a estar impactando en todos estos estudiantes con los que hoy día trabajamos. El resultado al tiempo que han andado con este emprendimiento, eh, hablas de métricas, me imagino que ustedes también van midiendo a través de los clientes cómo van ellos recepcionando y utilizando esta plataforma. ¿Cómo ha sido la recepción, Lucas? Bueno, ha sido bastante buena en realidad. Por supuesto, como todo es una herramienta, entonces va a depender del uso que le dé el establecimiento a la aplicación. Y cuando hablamos de métricas, primero tenemos que hablar de qué es lo que entiende cada establecimiento, cada comunidad escolar como la calidad de la educación. ¿Qué es para ellos una educación de calidad? Entonces, hay ciertos establecimientos que lo definen según el CIMSE, por ejemplo, que son mucho más academicistas, enfocados en la prueba de selección universitaria, ¿cierto? Y hay otros que en verdad les interesan estudiantes que son más integrales, más enfocados en la comunidad, en la sociedad, o algunos artísticos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de qué indicador quiere mejorar el colegio, vamos a tener distintos resultados, por supuesto. Ahora en la pandemia nos tocó trabajar con un colegio en Arauco, por ejemplo, que se estaba recién sumando a esto de las aulas virtuales, implementamos Google Classroom, extraemos todos los datos, hacemos el monitoreo, y con ellos mejoramos la conectividad de los estudiantes en un 60%. ¿Cómo? Enfocando el trabajo puntual, entendiendo qué estudiantes necesitan alguna acción inmediata, que estén en algún contexto, y la mitad de esto es el análisis del dato. La otra mitad es el trabajo del establecimiento, que es interpretarlo, hablar con el estudiante, hablar con la familia, hablar con los eh, profesores, triangular la información y en base a eso identificar cuál es el problema. Una vez que se identifica el problema, pueden crear soluciones para mejorarlo. Entonces, es todo un proceso bastante extenso, pero dependiendo cuáles son los indicadores que se quieran mejorar, desde la asistencia, desde los aprendizajes, podemos llegar a tener ciertas mejoras
no sé, de un 60 a 30%, dependiendo en cómo está el colegio y cómo quiere mejorar. Un Correcto. colegio que está bastante bien, la diferencia de mejora es muy baja, pero un colegio que en realidad está con muchos problemas, que necesita conectarse, mejorar la asistencia, los aprendizajes y están en una etapa inicial, pueden avanzar muchísimo. Así es. Y lo importante es poder justamente estar al día, conocer que existen estas herramientas. Si ustedes quieren acercarse un poco más a este emprendimiento, vayan al sitio web www.kimche, es con K de kilo, Con cada kimche.cl. kilo. Eso está bien, ¿verdad? Exacto, Ok. kimche.cl. Ya, Lucas, oye, la verdad que me quedé ahí con ganas de seguir conversando, pero el tiempo ya nos alcanza. Quiero darte las gracias por habernos acompañado y te dejo los últimos segundos si nos quieres compartir alguna última reflexión. Muchas gracias, Alfredo, también por esta invitación. Felices de volver al programa cuando quieran. La invitación está hecha a la página kimche.cl. Para aquellos que no saben, kimche significa sabio en mapudungún. Lo que buscamos es que en cada escuela, en cada colegio, los profesores puedan convertirse en sabios y puedan ayudar a formar las nuevas generaciones de este país. Así que también los dejo invitados a nuestras redes sociales. Síganos ahí en @kimcheapp, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube también para que vayan interiorizándose cada vez más de kimche. Gracias, Lucas, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazo. Lucas Espinosa Lizama, fundador de Kimche, nos ha acompañado aquí en esta interesante conversación y me despido repasando esta frase. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Lo escucharon? Aquí, en CE Chile, el informativo de la PYME.